esto se me hace un espacio que en este mundo tan caótico, pero nos urge un poco, ¿no, Andrés? Y también mucho gusto, también he oído hablar de ti por medio de la IVA. Y pues nada, desde México, exactamente desde Jalapa, Veracruz, pues les mando un saludote a todos por allá y por donde nos estén viendo. Excelente, qué bueno tenerte acá, Yeya. Vamos a ver que todos se conecten. ¿Sí? Quiero ver que estés bien con el audio. No sé si vas a compartir alguna diapositiva. Sí, es lo que te iba a decir. Estoy yo mirando que yo tengo la opción de compartir la pantalla, entonces pues ya la tengo más bien lista. Entonces, en cuanto tú me des luz verde, me avisas y pues podemos comenzar. Y yo voy compartiendo la pantalla y pues. Perfecto, solo déjame verte. Andrés, a las 7. Ahí están. Solo déjenme ponerles la opción de... Perfecto. Ya. Ahí están. A todos les voy a tener silenciados, Yeya, ¿ya? Las preguntas me la van a hacer directamente a mí para no generar complicación ni caos en el tema de las preguntas. Sí, me parece perfecto. Y Cris me va a ayudar, igual me va a enviar las preguntas que vayan haciendo en el Facebook Live, ¿ya? No sé si quieres hacer la prueba para ver si quieres compartir, para ver si se está compartiendo bien, o para ya ir preparando todo para empezar el Facebook Live y arrancar. Bueno, por acá tengo tu hoja de registro para presentarte. Qué chévere currículum. La verdad está bien bonito. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, como acá estamos, por acá estamos varios coaches, entrenadores. Me gusta porque la idea de esto, primero yo estoy agradecido de que nos haya regalado este tiempo para incluirnos y aportarnos un poco más. Estamos llegando, no vi ayer a cuántas personas estamos llegando, pero me parece que estamos llegando como a 10,000 personas, que me parece algo bueno para haber sido armado un proyecto. La verdad, fue la idea en un momento que conversamos con Cris y hablamos con otros coaches y dijimos, ¿por qué no sacar y hacer algo para apoyar? Entonces fue bastante interesante. Acá veo que la gente está súper... De hecho, se me cortó como les encantan los temas. ¿Le está pasando? Ya. ¿Ahí me escuchas? Porque parece que se te están recortando. Ay. Verás, si se te recorta, muchas veces la cámara tiende a jalar mucho la señal. Entonces tú te puedes apagar la cámara y eso no quiere decir que vas a dejar de compartir. Esperemos porque parece que se le fue el internet. Bueno, aún tenemos unos 4 minutos para que ella se conecte, ¿ya? Parece que se le fue el internet, esperemos. Cris, el audio está bien, te voy a habilitar, Cris, ¿ya? No se me habilita. No me deja habilitar. ¿Ahí me escuchas? Pero se te va a repetir porque creo que estás compartiendo en los otros lugares. Bueno, me escuchas bien y todo está bien. Con el celular y el otro. Sí, sí creo que me escuchas. Yo ya te silencié porque está generando eco. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver. Hoy le tenemos a Yeya Murillo. Yeya Murillo va a trabajar el taller de emociones en el cuerpo y en la actualidad. Quiero ver cómo está.
Bueno, vamos a esperar unos minutos para ver si puede conectarse o si no, arrancamos, ¿ya? Recuerden, chicos, que pueden compartir todas las publicaciones de Ananda Group. Se están grabando, están subidas en YouTube. Además, tienen el acceso en nuestro Facebook. Ahí están todas las transmisiones y vamos a arrancar igual con el Facebook Live. Deben dar me gusta a la página y compartir para que más personas puedan escuchar todas las conferencias que hemos tenido todos los días y además eso va a ayudar a que más personas puedan crecer y puedan aprender. Perfecto. Ahí volvió. Ahí estamos bien. Déjame te habilito, ¿ya? Ahí estamos. Hola. Hola. Ahí sí estamos bien, perfecto. Entonces voy a empezar con la transmisión, ¿ya? Listo. Perfecto. Ahora sí. Empezamos. Te habilito el audio. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, buenas noches, chicos. Damos inicio a nuestro día de hoy. Bienvenido. Siendo las 19:03, le damos la bienvenida a nuestra queridísima Yeya Murillo desde México. Para mí es un honor tenerte acá. Realmente te recibo con todo el corazón abierto. Creo que todo Ecuador y todas las personas de habla hispana que te estamos escuchando, te recibimos. Muchas gracias por tu corazón y muchas gracias por compartirnos. Mireya Murillo o Yeya Murillo, como le decimos de cariño,
Va a trabajar el día de hoy en el taller Emociones en el Cuerpo y en la Actualidad. Yeya Murillo es licenciada en Administración Financiera en la Universidad de Anahuac de Jalapa, Veracruz. Es coach ontológico en Newfield, Caribe 2013. Cuerpo y Movimiento en Chile por Rodrigo Pacheco. Maestría Emocional y Avanzado de Emociones por Lucía Mejía. Actualmente es propietaria de un centro de coaching junto a su hermano que también va a estar con nosotros. Es propietaria de Neurovida, que llevan más de 15 años trabajando en la rama de capacitación, coaching de vida, empresarial, apasionada del estudio del ser humano, qué le pasa cuando se emociona y todo lo que podemos potencializar cuando entendemos y escuchamos el cuerpo. Pueden seguirle en sus redes sociales, en Facebook como Yeya Murillo, en Instagram como Yeya Murillo, y su mail que es mireyam45@gmail.com. Bienvenida, Yeya, acá es un honor tenerte, una conferencista internacional, ¿sí? Qué gusto tenerte. No tengo más palabras, hasta me pones nerviosa, Yeya. Qué gusto tenerte acá. Así que bienvenida. Muchísimas gracias. De verdad creo que para mí es un verdadero honor poder acompañarnos todos en este espacio que creo que en la actualidad, en lo que estamos viviendo, no solamente en este espacio de caos, que creo que ustedes en Ecuador, yo acá en México y gente que probablemente esté en otras partes de mi país y en otros países también, creo que tiene todo que ver con este de pronto no escucharnos o con de pronto no reconocer lo que nos pasa o lo que nos pasa no saber desde dónde nos pasa. Y pues no, hombre, para mí es un honor también poder acompañarlos. Hay por ahí algunas caritas que conozco, hay otras que no conozco, pero al final del día creo que esta campaña, este proyecto es bien importante. Que cada uno de los que vayamos a participar en este espacio podamos aportar un grano de arena en este renacer o en este rediseño en el que estamos viviendo todos. Y pues bueno, como bien lo decías, en esta rama del coaching ontológico y de las emociones, pues es algo que a mí me apasiona todos los días en este tiempo de caos, ver a la gente en este espacio o en mi país, desde mi ciudad, desde las redes sociales, desde lo poco que se ve de la ventana de su casa, esta es mi casa, su casa, cómo está pasando con respecto a lo que nos está pasando. Yo creo que esto es lo más importante. Entonces, al contrario, muchas gracias. Es la primera vez que doy una conferencia en línea. Siempre me gusta, y quien me conoce sabe que me gusta estar y ver y sentir y hasta oler a la gente, porque hablamos mucho más con el cuerpo que lo que decimos con la boca. Pero bueno, entonces atendiendo como este granito de arena y esta responsabilidad que hoy día nos toca como habitantes de la madre tierra, creo que va a estar bastante bueno aprender a escucharnos, aprender a mirar qué es lo que nos dice el cuerpo, aprender a reconocer qué es lo que pasa cuando el cuerpo nos habla, y que al final del día las emociones no es algo ajeno al espacio humano, ¿no? Y ahorita, en esta época de caos, creo que las emociones juegan un perfecto papel, yo diría que protagónico en quien estamos siendo. Entonces, pues muchísimas gracias. Y ustedes me dicen si me dan luz verde para poder compartir la pantalla. Estamos listos. Listo, pues entonces, dado esto, les voy a compartir mi pantalla por ahí. Andrés, tú me harás favor de chequearme si todos la alcanzan a ver bien, para poder empezar a compartirlas. Ahí estoy. Va bien. Vamos bien, empecemos hablando de emociones, y antes de entrar pues en materia, a mí siempre me funciona que terminemos de llegar, es decir, si habemos varios coaches aquí en línea o gente que conocemos el espacio del coaching, les voy a pedir que en donde están, en su silla, en su casa, en el espacio de la casa, en donde estemos, podamos tener una posición abierta. Yo le llamo posición abierta a no cruces del cuerpo, dado que esto hace que nuestro cuerpo, emoción y lenguaje reciba la información que vaya llegando. Entonces, pues desde el cuerpo abierto, que de pronto también va a ser algo incómodo, pero creo que es de valor si lo que buscamos es que toda esta información llegue. Entonces, desde tu cuerpo abierto, sentado bien cómodo sobre la silla,
Ojo que el que esté cómodo no quiere decir que esté perezoso, sino que solamente esté cómodo. Los pies bien puestos sobre el piso, tu espalda recta, tu lengua en el paladar y simplemente regalémonos unos segunditos para poder terminar de llegar a esta sesión, a esta sala, que aun cuando es virtual no deja de ser una sala, un espacio sagrado para todos los que estamos aquí, un espacio sagrado para preguntar, un espacio sagrado para poder compartir y un espacio sagrado sobre todo para poder aprender. Utilizando la herramienta de la tecnología, poder acompañarnos a reír, a llorar, a recordar y a traer emociones, que de eso es lo que se trata esta sesión. Entonces, bien sentaditos en su silla, permítete un segundito contigo y date un segundo para cerrar los ojitos y dejar que tu cuerpo hable. Es decir, la primera pregunta que te hago es, ¿en dónde ha estado tu atención el día de hoy? Démonos permiso de terminar de llegar, porque aun cuando estamos en casa, muchos trabajando incluso desde casa, nuestra atención puede estar en la oficina, nuestra atención pudo haber estado en el noticiero, nuestra atención pudo haber estado en nuestros negocios, nuestra atención puede estar en la salud, en la familia, en el dinero, en el qué más hacer con tanto tiempo, con tanto y tan poco espacio en casa. ¿En dónde estuvo tu atención el día de hoy? ¿En dónde está tu atención en este momento? Que cualquier información o cualquier pensamiento que te aleje de este espacio, simplemente lo dejes pasar. Como cuando caminan las nubes en el cielo. Date un segundito como para que incluso el silencio llegue con los ruidos que lo acompañan. De pronto, el ruido son esos sonidos que no puedo controlar. Y el sonido son esos sonidos como el del agua, como el del viento. Entonces, permítete que llegue el sonido, como también pueden llegar los ruidos de donde estés. Cómo llega tu respiración, cuáles son las emociones que en este momento te acompañan. Probablemente le vamos a ocupar dar la bienvenida al miedo, probablemente le demos la bienvenida al caos, a la incertidumbre, también a la melancolía, a la esperanza, darle la bienvenida a la fe, darle la bienvenida al amor, a la ternura, darle la bienvenida a la resolución. Es decir, cuáles son las emociones que hoy en día, hablando del espacio emocional, son estas que nos acompañan. Con cuáles llego a esta sesión, a esta sala. Deja que tu cuerpo hable, si se quiere mover un poquitico, dale espacio. Si viene tenso, dale espacio. De nuevo, respiramos profundo. Cuando estés listo y creas que es suficiente, poco a poco ve abriendo los ojitos, terminando de llegar. La respiración controla siempre la emoción. Muy bienvenidos sean, después de este pequeño centramiento, todo lo que te diga y te comparta durante esta sesión, esta hora o el tiempo que estemos, durante este tiempito te voy a pedir que te lo lleves a la vida real, es decir, no solamente el aprendizaje es para momentos de conferencia o para momentos de aprendizaje de primer nivel, sino también llevarlos a la vida real, a la vida diaria, a tu vida diaria, a tu caos diario. Nada de lo que yo digo es una realidad absoluta. Te pido que incluso todo lo pongas en tela de juicio, que lo lleves a cabo en la vida y después de ello platicamos. Mi nombre es Mireya Murillo, como bien, gracias, me presentó Andrés. Soy coach ontológico ya desde hace 8, voy para 9 años y pedacito por ahí en Colombia. Y pues bueno,
ahoguémonos en el espacio emocional. Si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta, yo no tengo ninguna situación por irlas resolviendo conforme vamos avanzando. Si de pronto nos toca acompañarnos a llorar, a reír, a esperanzarnos, todas son bienvenidas. Así que de entrada, que todas las emociones son bienvenidas. Si de pronto llega la tristeza y nos da mucho miedo, que bueno, que llegue la tristeza. Hay emociones que de pronto tienen muy buena fama y hay otras que no tienen tan buena fama. Sin embargo, todas son. Entonces, bienvenidas a todas esas. Y pues bueno, voy a comenzar también con estas preguntitas que creo que cada uno de nosotros tenemos una respuesta distinta. Es decir, en esta actualidad, en tu actualidad, ¿por qué? Porque tu actualidad o la actualidad de la gente que estamos acá en México no es la misma actualidad que la gente que está en Ecuador o no sé, desde otros espacios o desde otros estados de mi país nos estén acompañando. Sin embargo, te voy a pedir que en un minutito, más o menos, vayas contestando estas breves preguntas. Es decir, ¿cómo es que en la actualidad está mi mundo emocional? ¿Cómo es tu mundo emocional? ¿Existe en tu cabeza el mundo emocional o estamos aislados? Es decir, probablemente es este espacio emocional en donde no sé si estoy emocionando o solo emociono cuando la emoción solamente tiene mucho nivel, o nunca me había preguntado qué hay con mis emociones hoy día. ¿Cómo estoy con respecto a ellas? ¿Las acepto? ¿No las acepto? ¿Cuáles son las que tengo más a la mano? ¿No? Habemos quienes tenemos muy a la mano el enojo, la resolución, la acción, la esperanza, la fe, y hay quien tiene muy a la mano también la tristeza, la alegría, la ternura, la desesperación, la frustración. Es decir, ¿cómo estás hoy día con tus emociones? ¿Cuáles son las que conoces? ¿Cuáles son las que no conozco? ¿Cuáles son esas que cuando llegan mi cuerpo las habita? ¿Y cuáles son esas que cuando llegan mi cuerpo las evade y las rechaza? ¿Las siente o no las siento? Es decir, cuando las siento, ¿cómo las siente mi cuerpo? De pronto cuando llega la ternura o el amor, me siento mariposas en la barriga, tengo ganas de esconderme, tengo ganas de salir y aparecer. Es decir, ¿cómo las siente tu cuerpo? Cuando llega el miedo, ¿qué siente mi cuerpo y en dónde? ¿Qué es lo que mi cuerpo hace cuando emociona? Porque nuestros cuerpos, nuestro lenguaje y nuestra mente razonable claramente tienen una manera y una forma de entender e incluso juiciar las emociones. Pero el cuerpo habla por montones. Tu cuerpo habla por montones. Es decir, de qué manera tu cuerpo expresa lo que siente y de qué manera le ponemos nombre a lo que nos pasa. Creo yo que uno de los grandes caos que tiene el ser humano hoy día es no saber ponerle nombre a lo que le pasa. Es bien sencillo creer que todo el tiempo la emoción que tengo más cercana es el enojo. Y de pronto a todo lo que me pasa en la vida le pongo la palabra enojo, le pongo enojo como un espacio en donde me cubro o me tapo. Pero en realidad, orgánicamente, nosotros no estamos hechos para solamente habitar una emoción. Por eso quiero comenzar con estas breves preguntas, que en lo que yo te cuento, te pido las vayas resolviendo con toda la naturalidad y con toda la honestidad para ti posible. En la medida en la que nos damos permiso de poder, de alguna manera, contestarnos a nosotros mismos con la brutal honestidad, es en la medida en la que puedo avanzar a escuchar a mi cuerpo, a mi emoción, a mi lenguaje, a lo que me pasa y a lo que no. ¿De acuerdo? Entonces, súper importante es que nos demos permiso y empezar a entrenarnos para poder ponerle nombre a lo que me pasa, para poder incluso aceptar que como siento alegría, ternura, amor, resolución, fe, esperanza, de la misma manera puedo sentir enojo, tristeza, miedo, frustración, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos poniendo primero en ese espacio en donde las emociones no son ni malas ni buenas, simplemente son. Llegan, se instalan en el cuerpo y todas tienen una función para nosotros, para el cuerpo y para la vida misma. Entonces, entendiendo que las emociones
no son ni malas ni buenas, simplemente son, empecemos a mirar que en este tiempito que estamos juntos, el objetivo es que podamos reconocer y aceptar qué es lo que nos pasa, pero sobre todo a leer nuestro cuerpo. El cuerpo habla y muchas veces nos hacemos sordos por elección, nos hacemos ciegos por elección. Es un espacio en donde, creo yo, podemos escuchar y ponerle nombre sin juicio a nuestras emociones. Es decir, que podamos hablar tan libremente de la ternura como podemos hablar tan libremente de la frustración, del enojo, podemos hablar de la empatía, como también podemos hablar de la tristeza, del desagrado. Es este mix emocional que, bien es cierto, podemos empezar a reconocer en el cuerpo y en la vida misma, porque al final no es un asunto que tenga que ver ni con un espacio de familia o de cultura, es un espacio humano, todo humano, sea cual sea su cultura, sea cual sea su espacio en donde vive, sea cual sea su historia, sea cual sea lo que pasa, lo que ha hecho, lo que no, todos los seres humanos emocionamos. El único espacio y momento en el que nosotros dejamos de emocionar es cuando en este plano terrenal terminamos nuestra misión, es decir, cuando morimos. Cuando morimos podemos entonces decir que dejamos de emocionar. Sin embargo, todo el tiempo las emociones vienen a traernos un mensaje, un rol. El caos como emoción también viene a traernos un rol en la vida. Entonces es importante poder ponerle nombre a lo que nos pasa para reconocer cuál es el rol o cuál es el aprendizaje que esta emoción como tal viene a traer a mi vida. ¿Cuál es el espacio en el que las recibo? Probablemente sí, para mí el espacio para recibir la ternura es siempre ver todo súper de color rosa y siempre recibirlo y siempre poner todo desde la ternura. Probablemente también es espacio para poder reconocer y poner la ternura desde un espacio distinto, o poder poner la tristeza de un espacio distinto, o poner el miedo desde un espacio distinto, el enojo de un espacio distinto. Me es importante que alcancemos a mirar y entender que las emociones tienen una luz, un espacio luminoso, que es en donde nos funcionan, en donde nos sirven, en donde nos vienen a hablar de su rol y de su mensaje, y también tienen un espacio sombrío, en donde echar mano de más, de pronto en la vida nos puede ir restando. Y en lugar de elevar nuestros estándares a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel de resultados, empezamos a echarnos para atrás o empezamos a autosabotearnos por la manera en cómo ponemos o desde qué espacio ponemos a las emociones. Entonces, entendido esto, los mensajes de las emociones siempre vienen desde el cuerpo, es decir, desde las sensaciones, esto que le pasa a mi cuerpo cuando de pronto llega el amor o la alegría, la felicidad, la ternura, el apego. Son emociones que traen sensaciones, esas que nos hacen enseñar los dientes de oreja a oreja, lo cual es perfecto y es una situación, como se los decía desde hace rato, humana. Pero también poder empezar a mirar cuáles son los juicios, las acciones que tenemos con respecto a esta emoción cuando llega la emoción. ¿Cuál es la respiración que presenta mi cuerpo, nuestros cuerpos, cuando llegan estas emociones? Y las interpretaciones que tengo con respecto a lo que aprendí. Es decir, el juicio o la interpretación que tengo de las emociones tiene todo que ver con lo que oí o con lo que aprendí, con esto que me enseñaron, que tiene que ver con el hacer o no hacer, el recibirla o no recibirla, el aceptarla o no aceptarla. Desde la programación subconsciente que traigo con respecto a mis emociones. Las acepto, no las acepto, qué me dijeron que ocupaba pasar cuando llegaba esta emoción, qué aprendí que ocupaba pasar cuando llegara una emoción de esas que no nos gustan tanto. Y si nos ponemos a meditar por un segundito, a reflexionar por un segundito, ¿cuál es eso que te dijeron? ¿Qué es eso que te dijeron con respecto a las emociones? ¿Qué sería? Conforme vayamos hablando de cada una de las que te voy a hablar, te voy a pedir también que vayamos como anotando, escribiendo, reflexionando, echando un cassette para atrás, entendiendo qué me enseñaron acerca de esta emoción, de qué manera he venido danzando con esta emoción. ¿Me ha funcionado? ¿No me ha funcionado? ¿Qué he hecho con ella?
Y desde ahí poder reconocer al final de nuestra conversación si la he habitado desde su luz o la he habitado desde su lado sombrío. Si han sido emociones que me funcionan porque las he tomado desde su lado luminoso, o de pronto las niego, no las reconozco y solamente se hacen una pelota. Ahora bien, ¿qué son las emociones? Yo les voy a hablar porque hay definición de emociones, hay miles, ¿de acuerdo? Incluso creo que varias vertientes y varios entre coaches, historiadores y gente en el mundo y en la historia humana han estudiado al ser humano como también han estudiado lo que le pasa. Desde el coaching ontológico, las emociones son estas predisposiciones a la acción, las cuales van a ser no fijas, es decir, son transitorias y cambiantes, llegan, se instalan en el cuerpo, nos sirven para algo y se van. Son completamente transitorias. De pronto por ahí he escuchado mucho a mis alumnos, a mis coaches, que me preguntan o me dicen que, que siempre andan o enojados o estresados o tensos, o siempre el que está alegre, o siempre el que está amoroso, o el que es siempre positivo. Y no sé si por aquí alguien me acompaña en el área o en el ramo médico. Mi hermano es médico y el otro día yo miraba un electrocardiograma que estaba estudiando. O sea, la línea del electrocardiograma de una persona que está viva, ¿no? Hace estos picos en donde se mira que el ser humano está vivo, ¿no? Un electrocardiograma en este espacio es señal de que alguien está vivo. Y es exactamente en donde les digo y confirmo mi teoría en que son transitorias y cambiantes. En la mañana despierto súper alegre, con mucha energía, positivo. Llego a mi oficina y resulta que hay unos 200 pendientes, tuve una conversación complicada con mi jefe, con mis subordinados, llegué tarde, hace un calor infernal, ¡pum! Llega y baja a la tristeza, a la desesperación, a la frustración. De pronto resulta que llega la hora de la comida, bueno, ya pasó la mitad del día, voy a comer mi platillo favorito en mi restaurante favorito, vuelve a llegar la esperanza, llega la felicidad, el asombro, incluso de decir, pucha, ya pasé la mitad de la mañana. Y de pronto resulta que se tarda el mesero en traerme la comida, pum, llega el enojo. Y entonces en esta danza vamos pasando nuestro día a día. El ser humano emociona alrededor de 173 veces en un día normal. En un día, pues no quiero decir común y corriente, pero en un día nosotros emocionamos 173 veces. Esta curva que nos deja saber que estamos vivos. De pronto cuando mis alumnos me hablan de solamente estar triste, solamente estar alegre, solamente estar enamorado, solamente estar positivo, solamente desde una emoción, es una clara idea en el que no hay posibilidad de que eso suceda, porque nuestros cuerpos no reaccionan mediante lo plano, mediante lo flat. Es decir, un electrocardiograma de un ser humano en donde solo hay una línea es señal que ese ser humano ha muerto, que su cuerpo ya no funciona, que su plano terrenal ya no está. Por lo tanto, eso responde a nuestra idea de no siempre estamos alegres, no siempre estamos tristes, no siempre estamos tiernos, no siempre estamos enojados, enfadados, rabiosos, etc. Somos seres vivos. Constituyen un antes y claramente un después de la acción. Es decir, si estamos hablando que las emociones son predisposiciones a la acción que llegan, nos traen una predisposición, nos pasa algo en el cuerpo, hay un mensaje o hay un aprendizaje que entregar después. Y ahí, que no todo es una emoción. Es súper importante poder entender que no todo es una emoción. Existen también los sentimientos, un estado emocional y un estado anímico. La emoción es la predisposición a la acción. La tristeza, el enojo, la rabia, el miedo, el erotismo, la frustración son emociones. Es decir, son transitorias, llegan, hacen lo que ocupan hacer, nos traen el mensaje que ocupan traer y se van. El sentimiento es cuando ya le metemos cabeza. Es decir, la emoción, le metemos cabeza y nos arroja un sentimiento.
un estado emocional y el estado anímico son bien complejos y bien distintos. ¿Por qué? Porque de pronto llegan también algunos de mis alumnos y me dicen, Yeya, es que hoy estoy súper deprimida, de verdad. Hoy la depresión viene conmigo, pero mañana se me pasa. O al otro día cuando los miro me dicen, no, ya pasó, la depresión se fue. Y en realidad la depresión, por ejemplo, que pareciera que las mujeres tenemos mucho permiso de accesar a ella, es el estado anímico de la tristeza. No es una emoción. Entonces, no todo es una emoción. Cuando hablamos entonces de esta identificación, entendemos entonces que la predisposición desde el coaching ontológico es una predisposición a la acción. El sentimiento, el sentimiento más la mente, ya le meto mente, ya entonces le meto un juicio, una interpretación de cómo consigo y cómo tengo la emoción en el cuerpo o cómo la estoy interpretando con respecto a lo que me pasa en mi entorno. Y a la vez también el estado, por eso les pongo acá emoción más pensamiento, es tomar conciencia de la emoción que percibo, de lo que siento. El estado emocional son las emociones primarias, que ahora les hablaré de cuáles son las emociones primarias, que involucran al pensamiento, y esto tiene todo que ver con lo que les hablaba al principio, es decir, quién soy, dada mi historia, dada mi cultura, dado lo que aprendí, dado lo que me enseñaron, incluso dada mi historia familiar, de lo que me enseñaron, estos de pronto legados que nos deja la familia, con respecto a nuestros ancestros, tienen que ver con el estado emocional, tiene que ver con la cultura, ¿no? La cultura en la que nacemos, en la que crecemos y en la que aprendemos, en donde nací. Me atrevería incluso por ahí a decir acerca de la religión que profeso, que también tiene mucho que ver con respecto a las emociones y quién soy ante las emociones. La historia de lo que he vivido, etcétera. Tiene todo que ver con quien en donde creció, aprendió. Esos legados energéticos que venimos heredando. Y el estado anímico, que es una emoción que se instala en el tiempo y se mantiene. Es la manera en la que vivo la vida. Hablando y trayendo este ejemplo que yo les hablaba de la depresión, un ser humano que vive en el estado anímico de la tristeza, es decir, en la depresión, más o menos son 3 meses en los que él claramente va a recibir otras emociones, pero la que sostiene mi día a día, mi estar, mi ser y demás es la tristeza. Ejemplo, con la depresión, yo, Mireya, me miro y me mantengo deprimida durante tiempo y de pronto resulta que me gané la lotería. Y llega un pico de alegría porque me gané la lotería, pero resulta que no tengo con quién compartirla. Pero bueno, puedo entonces entablar un viaje y entonces puedo entonces tener más amistades. Sí, pero de pronto no sé si quiero salir. Y entonces llegan picos emocionales, pero la emoción que marca mi día a día, incluso mi decidir, es la tristeza, porque está mantenido y sostenido. Ese es un estado anímico en el cuerpo. ¿Cuáles son las funciones que tienen las emociones en nuestra vida? Todas, como se los bien decía, no existen ni malas ni buenas. Nos han enseñado que la tristeza para nada es buena. Que cuando alguien llora, lo primero que le decimos es, no, ya no llores, no estás solo, yo estoy contigo, esto va a pasar. En este tiempo de caos, tengamos fe, estemos positivos, etc. Es decir, evitamos de alguna manera decirle no a la tristeza. O cuando llega el enojo, pareciera que de pronto el enojo no tiene buena fama tampoco, porque entonces somos unas mujeres gruñonas o unos varones demasiado enojones, y entonces en la vida nadie se le acerca porque lo único que se debe hacer ese ser humano es sacar las garras. Y de pronto empezamos entonces a juiciarlas e incluso a clasificarlas, las bonitas, las no bonitas, las feas y las bellas, las que me gustan y las que no me gustan. Y en realidad, aun cuando esto vaya a despertar probablemente mucha duda o asombro, ninguna es mala, ninguna es buena. Es decir, el amor no es bueno como la tristeza tampoco es mala. La ternura no es buena como la rabia, el enojo, no es malo. Solo son. Yo digo que las emociones son propiamente tal. Ellas llegan
cumplen una emoción, perdón, cumplen una función, cumplen un rol y nos vienen a dejar un mensaje, punto final. Ni malas ni buenas. Y es, creo yo, la parte fundamental de poder llegar a escuchar nuestros cuerpos, entender que no son ni malas ni buenas, que sentir enojo no me hace una mujer enojona, sentir tristeza no me hace ser sumisa, que sentir alegría tampoco me hace ser la mujer más positiva y alegre del mundo. Son, porque yo, humana soy. Entonces, todas tienen un mensaje que nos predisponen a una acción, nos permiten siempre estar en un estado de alerta, es decir, dado lo que hago, traigo una emoción, ya sea abrazar, que de pronto llega la alegría, la ternura, el cobijo, e incluso el asombro, como también defenderme, que tiene que ver, y defender a los míos, que tiene que ver con el enojo, con la resolución, con los cuerpos echados hacia adelante. Y tienen esta función en donde los seres humanos nos vamos adaptando, ¿de acuerdo? No siempre emocionamos de la misma manera, no tenemos, dado que no tenemos siempre la misma edad, también las emociones, nuestros estilos de vida cambian, por lo tanto también las emociones vienen haciendo un mix distinto, ¿sale? Yo, y me gusta mucho, mi mentora, mi maestra, me enseñó, ella se llama Lucila Mejía Londoño, me enseñó que las emociones son como los colores. Ella es una enorme, gran maestra con respecto al espacio emocional. También es una apasionada de todo esto que le pasa al humano. Y esta ejemplificación nos va a dejar mucho más claro qué son las emociones primarias. Los colores primarios, pues en el círculo cromático son azul, amarillo, rojo. Cuando estos se combinan, empiezan a crear pues todos los demás colores. Entonces, cuando se combinan estos colores primarios, llevan todos los demás. Lo mismo sucede cuando las emociones, las primarias, se combinan y entonces generan todas las demás, ¿de acuerdo? Entonces, las emociones primarias, dado el estudio de Lucci, también el personal y el ontológico, tenemos estas: el miedo, el enojo, la alegría, la tristeza, la ternura y el amor. Como bien se los decía al principio, si ustedes investigan un poco más acerca de las emociones, seguramente van a tener mucha información acerca de ellas. Hay muchos autores, hay muchas teorías. Entonces, es la que creo yo, a mi parecer, es la más cercana, por lo menos, a lo que yo he mirado y probado, no solamente en mí, sino también lo he visto con mis alumnos en el estar y en la práctica. Entonces, quiero también que mientras hablamos de estas, vayas respondiéndote a ti o reflexionando más bien hacia ti, qué es lo que te pasa con cada una de ellas y qué te han enseñado que hay con alguna de ellas. ¿Qué hay contigo y el miedo? ¿Lo acepto o no lo acepto? Estas preguntas serían, creo yo, los primeros pasitos para poder encontrar y reconocer qué es lo que pasa, qué es lo que me pasa. ¿Emociono o no emociono? O solo emociono por una vía, porque cuando me meten a la otra, como es un espacio desconocido y lo desconocido no es lo mío, entonces me echo por otro lado. Entonces, ¿qué hay con el miedo? ¿Qué hay conmigo y el miedo? Esa sería la pregunta. ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Tengo permiso de sentir miedo o no tengo permiso de sentir miedo? Es esa emoción que cuando llega la reconozco perfecto, o cuando llega más bien le pongo tonos de enojo o tonos de tristeza o incluso de alegría. ¿Quién he venido siendo yo a mis, en mi caso, 33 años con el miedo? De la misma manera, ¿qué hay con el enojo? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? ¿Quién he sido yo con respecto al enojo? ¿Que me enseñaron qué hay con el enojo? ¿Tengo permiso o no tengo permiso de llegar con enojo? Igualmente la alegría, que tiene muy buena fama, que tiene muy buen juicio,
que podemos incluso filosóficamente recordar y traer y decir que el fin último del ser humano es ser feliz, pero de pronto hay gente que no sabe cómo ser feliz. Como también de pronto hay gente que no sabe recibir el enojo para defenderse, para poner límites. ¿Quién he venido siendo yo con la tristeza? Incluso me atrevería a preguntarles quiénes han sido con el otro en estas emociones. Es decir, cuando el otro me muestra su tristeza, de pronto me puedo espantar y decir, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué tanto me he contado el cuento de ocupo sacarlo de ahí, no llores, no llores, no pasa nada, todo va a salir bien? Cuando muchas veces también en el otro lo que ocupa es que alguien lo acompañe a llorar, o que alguien acompañe su enojo, o que alguien incremente su alegría, o simplemente se acompañen en esta danza emocional. ¿Quiénes hemos sido nosotros con respecto a estas emociones? En este caos con el virus y todo este espacio de cuarentena en el que vivimos y en el que estamos, en donde muchos de nuestros negocios están detenidos, quien está haciendo trabajo desde oficina pareciera que es mucho más complejo, entre que noticias, información y bla, 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 ha llegado el miedo por montones. No sé en sus países cómo esté, pero por lo menos en el mío ha llegado el miedo por montones. Yo hace unos momentos antes de venir donde ustedes, mi mamá tenía mucho miedo y era como, voy al súper, no voy al súper, es que no cubro la boca, no lo hago. Y hay incluso una predisposición. Ella de pronto ya no fue al súper porque el miedo llegó y le dijo, no. Es decir, ¿cómo entonces hoy, que pareciera que nuestras emociones están de pique gracias al caos, quiénes hemos sido nosotros o quién he sido yo con respecto a estas emociones primarias? Que entendiendo que estas son las primarias, cuando estas se combinan, dejan aparecer todas las demás. Estas son las básicas. Entendiendo las básicas, vamos a poder entonces, y me permitiré por ahí mandarle a Andrés un paper en donde vienen, y al final también viene como un cuadro, en donde podemos empezar a mirar la combinación de las emociones primarias, que es lo que me trae, ¿no? De ahí, la suma de 2 o más emociones primarias trae a las secundarias, que también empezamos a traer un cerro de posibilidades y un montón de emociones. Emociones existen, creo yo, como ideas en el mundo. No son, lo importante no es incluso saber cuántas son. Es más, nuestro afán y nuestro caos hoy día a día nos invita a controlar o querer estar en control con respecto a lo que me pasa. Y yo bien creo que eso no puede suceder. Yo bien creo que querer controlar, o en nuestro afán de querer controlar las emociones, lo único que nos sucede es que nos vamos a cansar, vamos a luchar un montón, y yo no sé si vamos a alcanzar a encontrar el control de estas emociones. Lo que sí creo es que cuando reconozco qué es lo que me pasa en el cuerpo con respecto a las emociones y le pongo nombre a lo que me pasa, entonces es mucho más fácil que las cosas fluyan. Es mucho más fácil no querer controlar mi enojo, sino poner mi enojo en la mesa, que tiene que ver con defenderme a mí o defender a los míos. Distinto a querer controlar el enojo. Cuando el enojo o cualquiera de las emociones, cualquiera que sea, se quieren controlar, se acomodan en el cuerpo, las resisto, yo creo bien que es como si fuese un tapón. Y entonces el cuerpo reacciona y es ahí en donde vienen muchas enfermedades, es ahí en donde viene mucho de lo que nos atora en la vida, es ahí en donde se empieza a llenar el vaso de piedritas, decimos acá en México. Entonces, vámonos a lo que sí. Las emociones no solamente nos corresponden a los humanos. En realidad también yo he visto, y mi mentora también todo el tiempo nos invitaba a mirar las emociones hasta en los colores de las plantas, en la manera en cómo la naturaleza nos da mensajes, ¿no? Ella y yo también creo que nos hace falta ser un poquito más planta y un poquito más animales, ¿no? ¿Por qué un poco más planta? Las plantas cuando tienen esas hojitas que están de más, esas hojitas que ya están tristes, que ya incluso le pesan, las plantas bien hacen y se tiran lo que no es de ellos, tiran el pedazo de rama que ya no es de ellos, que está de más, que no la deja florecer. Hay que cortarle esa rama para que florezca mucho más.
y no se ponen a hacer 800 juicios y 1000 historias con respecto al por qué voy a dejar ir esa rama, por qué, como los seres humanos. Y renacen cuando de pronto le quitamos eso que está de más, cuando cortamos una planta que tiene de estos espacios de ramas o hojas que están de más, que están secas, que ya no le sirven, la mejor respuesta es córtala para que renazca, ¿no? Mi papá es fanático de la jardinería y he aprendido mucho con él, que cuando ya miró que su planta ya no está floreciendo como debería de florecer, le mocha todo lo que no está. E incluso la pareciera que las propias plantas lo agradecen, porque hay algo que está de más, es algo que no es mío, que yo requiero que florezca. Y para florecer, de pronto hay veces que también hay que depurar. Y un poquito más animales, yo tengo junto con mi hermano una cachorra, se llama Coco, ella es un viejo pastor inglés, estos cachorros que, como bueno, si vieron a Daniel el Travieso, un peludo ovejero, también se les conoce como los ovejeros, y Coco vive en casa de mi papá, porque él tiene mucho espacio, entonces de pronto mi hermano y yo trabajamos y no la vemos, no la vemos todos los días, pero cuando llegamos a ver a Coco y salimos a jugar con Coco, para Coco es tanto asombro vernos, incluso cuando a mi papá que lo ve todos los días, llegar a vernos es una emoción tan puesta, tan real, tan propiamente tal, que su alegría se le ve hasta en la colita de bolita, que me la muevan cuando no tenga cola larga, ella mueve su colita, mueve todos, porque pone las emociones como las siente. ¿Me explico? Entonces, de esta manera, los animales, creo yo, que nos dejan el mensaje de poder. Y cuando Coco se enoja, cuando llega el jardinero o alguien externo, pasa el señor de la basura a la casa por la basura, etcétera, Coco se va como un demonio a defender. ¿Me explico? Y no se pone a mirar a ver si tiene permiso de tener enojo, si no, si se ve bien, si no, si es hembra y entonces la hembra no puede, porque entonces van a decir que ella es enojona, etc. A ella le vale sombrilla como el mundo la vea. Ella está defendiendo su espacio. Tenemos un hermanito de 1 año y medio y cuando su mamá estaba embarazada, la cuidaba, ¿no? Coco iba por delante y ella iba atrás, Fanny iba atrás, y la cuidaba. Y de pronto cuando mi mamá también llega y la apapacha, llega y se deja apapachar. Es decir, su cerebro reptil, su cerebro límbico reacciona a las emociones. Carecen de este neocórtex, que de eso ya mi hermano les hablará mucho más de cerca a nivel físico y a nivel de cuerpo, que es cómo funciona el cuerpo y pudiendo unirlo con este tema emocional, darnos cuenta que este cerebro reptil y límbico y que carecen del neocórtex que nosotros sí tenemos, hacen que entonces ellos reaccionen al impulso, ¿no? Reaccionen a lo que sienten. Y habitan las emociones básicas sin juicio. Claro que también habitan otras tantas, pero en realidad los animales nos dejan saber que estas emociones básicas son las que nos permiten estar vivos. ¿Sale? Si por ahí tienen la posibilidad de tener una mascota, sea cual sea, dense permiso de observar, dense permiso de no solo ver, porque ver es como ver la taza que tengo aquí, ver la ventana que está abierta, solo lo veo, pero cuando de pronto me doy permiso de observar, entonces veo e interpreto. Ver más interpretar. Eso es observar. No solo veo cómo se ríe Coco, observo que Coco se está riendo dada la alegría y que le pasa incluso al cuerpo de los animales cuando empiezan a sentir, les pasan muchas cosas. Y de pronto también ese es el mensaje que nos traen, poder ser un poquito más animales en el sentido de poder poner lo que nos pasa de una manera reptil, de una manera animal. También nos vendría bien empezar a ser un poquito más animales. Ahora sí, vámonos de pronto a las emociones primarias, ¿sale? Las emociones primarias responden a esta reacción intuitiva y surgen desde nuestro ser humano. Es decir, queramos o no queramos, dado que somos seres humanos, estamos vivos, estas empiezan a llegar al cuerpo.
Y la pregunta a partir de ahora es, ¿qué le pasa a mi cuerpo con estas emociones? ¿Quién soy yo con respecto a estas emociones? ¿Las he utilizado? ¿Las he negado? Hoy de pronto me es más sencillo ser como los muebles, derechitos, derechitos y duros, duros y aguantar y aguantar. Porque pareciera que nuestra vida, nuestro caos, al andar siempre atareados, el trabajo, la familia y tantas responsabilidades y de pronto tanto y tanto problema y de pronto tanto y tanto caos, nos invitan a ser emocionales. Vivimos en una época en donde pareciera que nos invitan a vivir en el emocional, es decir, entre menos emociones hay menos problema. Entre menos emociones, menos me duele. Entre menos emociones, menos problemas hay. En realidad, creo yo que esa invitación de nuestro caos o de nuestro día a día en donde nos invitan a sentir mucho menos y tener más cosas, gente, nos invita también a seguir emocionando. Porque si somos seres humanos, estamos vivos, somos seres vivos y todo ser vivo emociona. Y yo también soy bien clara creadora de que, más bien creyente de que hasta las plantas emocionan. Los seres vivos emocionamos. Así que pues vámonos con la primera emoción, esta emoción que no tiene muy buena fama, no nos gusta mucho, tiene mucho juicio y se llama miedo. El miedo tiene esta función de proteger y de cuidar. De pronto, cuando me siento en riesgo, cuando me siento que estoy en peligro, entonces llega el miedo. Y el mensaje del miedo es, estoy en riesgo, estoy en peligro, no hay seguridad en donde estoy. Cuando el cuerpo empieza a sentir miedo, entonces sus palpitaciones son rápidas, hay una respiración caótica, ¿no? Incluso pareciera que nos puede incluso faltar la respiración. No sé cómo estén por allá en otros países, en otras ciudades, pero yo estaba leyendo ayer que incluso los ataques de pánico en esta época con el tema del virus, etcétera, los ataques de pánico están siendo confundidos con alguno de los síntomas del coronavirus, como la falta de aire. Esa falta de aire dada una respiración caótica, que claramente tiene que ver con estos síntomas del virus. Sin embargo, el miedo y los ataques de pánico, que el pánico es el estado emocional del miedo, hacen que no pueda respirar. Empiezo a sentir mucho calor, hormigueo, sudoración excesiva, etcétera. Es decir, no con que te ponga estos, digamos, estas respuestas del cuerpo quiere decir que todos los cuerpos reaccionan igual. Por supuesto que no. Por ejemplo, cuando a mí me da miedo, empiezo incluso como a sentir mucho más o sea, a temblar, ¿no? Como si tuviera frío, pero no tengo ni frío ni calor, no sé ni qué tengo, y empiezo pues a temblar y ando buscando en dónde meter la cabeza, así sea debajo de la tierra. Esa soy yo, Mireia. ¿Quién es tu cuerpo? ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando llega el miedo? Porque también, de pronto los hombres no tienen tanto permiso de sentir miedo, ¿no? No sé en los demás lugares donde me estén escuchando, pero por lo menos en mi país, los hombres no tienen permiso de tener miedo. Porque entonces hay un juicio con respecto al, tienes miedo, pero sos hombre, entonces ¿quién has sido tú con respecto al miedo? Y las mujeres tendríamos mucho permiso de tener miedo para que llegue el príncipe azul y nos salve montado en el corcel blanco vestido de príncipe. Es decir, las mujeres, por lo menos en mi espacio, en mi país, tenemos mucho permiso del miedo, mucho permiso del miedo. Y lo tenemos muy a la mano. Pero aquí veo que ya estamos hombres y mujeres. ¿Quiénes hemos sido nosotros ante el miedo? Ahorita que todos estamos en la misma exposición con respecto a lo que nos está pasando como humanidad, ¿quién hemos sido con respecto al miedo? ¿Cuáles son las emociones secundarias? Es decir, el miedo como, digamos que de este licuado emocional, lo que más, de este licuado, estas emociones secundarias son las que tienen mayor cantidad de miedo, ¿vale? La ansiedad, la angustia, el nerviosismo, la sospecha, la cautela, la fobia, los celos,
la sumisión. Estas son emociones que vienen, que su mayor componente es el miedo. Parece que sus raíces son el miedo, ¿de acuerdo? La función del miedo es proteger y cuidar. Y yo me acuerdo muy bien, no sé, la primera vez que entramos, no sé, a la alberca, cuando empezamos a nadar, pues entramos con miedo, pero hay una manera desde el lado luminoso de poner el miedo, es decir, o me lo pongo aquí en la espalda para que me permita ir con precaución, sentir el agua, el fondo de la alberca, qué sé yo, en este ejemplo a lo mejor absurdo del aprender a nadar o cuando aprendemos a nadar, la primera vez que nos sueltan a nadar solitos sin el flotis, ¿lo hacemos con base en el miedo? Sí, y eso no quiere decir que no lo haga, eso quiere decir que lo hago con miedo, aquí atrás el miedo, cuidando y protegiendo que yo esté, que mi seguridad esté. O en su lado sombrío, el miedo me pone una barrera gigantesca, gruesa, en donde me paraliza y de ahí ya nadie me mueve. Incluso el miedo desde su sombra pone el cuerpo rígido. No lo mueves y no le mueves medio pie. Y varios de mis alumnos hemos tenido espacios de ejercicios de coaching corporal en donde cuando llega el miedo hace que los cuerpos de algunos de ellos se pongan duros, duros, duros. Porque es tanto el miedo desde su sombra que entonces hay una pared más grande que la que tengo yo al frente de mí y ya no veo y ya no me muevo y entonces muchas posibles acciones no se dan. ¿Sí me explico? Que claramente la función del miedo es no hacer las cosas al fregadazo, como decimos acá. No es aventarnos como el borras, como decimos acá en México. Es decir, irme con precaución, paso a pasito. Mi hermanito chiquitito está aprendiendo a correr y está aprendiendo a hacer muchas cosas con base en el miedo. La primera vez que pegó un corrido se cayó y se dio un buen sopetazo y se rompió la mitad del diente. Hoy, cuando veo que va a emprender la carrera, ya miro que le mide, ya miro que su cuerpito, en lugar de ir tan todo para adelante, ya va mucho más erguido, porque va con miedo. Aprendemos todo lo que hacemos en la vida, lo hacemos con base en el miedo. Muchas de las cosas que hoy estamos haciendo es con base en el miedo. Y más allá de negarlo, y más allá de no ponerle su lugar, nos toca darle su lugar al miedo. ¿Sale? Ahora viene el enojo. Y aquí lo puse y yo les voy a pedir que esta película pues la miren, ¿no? Y espero que después de esta charla la puedan mirar desde una plataforma bien distinta. La película es la de Intensamente, ¿no? ¿La han visto? Esta película tiene mucho mensaje, no es una película para niños, aun cuando pareciera no las vendieron que es para niños, no es para niños. Yo la vi 3 veces y no le terminaba de tomar la relevancia y el hilo. Entonces yo también les voy a pedir que después de la plática, en estos tiempos que tenemos mucho tiempo, nos permitamos ver esta película desde otra plataforma. Les voy a hablar ahora de el enojo. El enojo tiene todo que ver y su función principal es protegernos, defendernos. Tomar esta acción con cuerpos echados hacia adelante y atacar si es necesario. Ojo que estoy utilizando el atacar, que de pronto para muchos es como agresivo y hasta regresamos al miedo cuando escuchamos el atacar. Sin embargo, el enojo nos pide atacar si es necesario. Si es necesario. Sí, solo sí es necesario. No sé, pero me invento que hay muchas mamás por aquí conectadas y es el perfecto ejemplo, este ejemplo de la gran madre que cuando mira a sus crías en peligro, ellas salen y defienden. El salir y defender a los tuyos, el salir y defender a tu cuerpo, el poner límites, el decir no más, hasta aquí mi dignidad y de aquí para acá no pasas por nada del mundo, eso es enojo. Aprender a poner límites, decir no, aprender a decir no. Basta ya.
hasta aquí, porque no más, no hay espacio para más, gracias al enojo. Pareciera que el enojo tiene mucho permiso a los varones y muy poco permiso a las mujeres, ¿no? El cuerpo aumenta la frecuencia cardíaca, también cuando les hablo de esta parte del cuerpo en espacios físicos, yo le voy a pedir a mi hermano que hable también y lo ponga más en términos teóricos, el que es médico, para que sea mucho más entendible y puedan tener esta información de ambos lados. La frecuencia cardíaca aumenta, el calor y la sudoración es excesiva, hay una respiración no caótica como la del miedo, más bien es corta, el cuerpo es apretado y siempre hay un cuerpo echado hacia adelante, siempre. Volviendo al ejemplo de mi cachorro Coco, cuando Coco va a defendernos, ella se echa hacia adelante. Se echa hacia adelante incluso de tal modo que si la tienes de la correa, ella se echa hacia adelante. Alguien enojado, un ser humano enojado, viendo límites, sus cuerpos siempre van a estar echados hacia adelante. Y les voy a pedir también, como de tarea, observa a la gente. Cuando llega el enojo, no hay manera las emociones no hay manera de ocultarlas. Hay muchas cosas en la vida en las que no se pueden ocultar. El amor, el desamor y las emociones son de esas cosas que en la vida no podemos ocultar, como no podemos tapar el sol con un dedo, dijera mi abuelo. Su cuerpo es apretado, echado hacia adelante, la respiración es corta. Los boxeadores, los luchadores, traen mucho el enojo, sus cuerpos hacia adelante, su respiración corta, sudoración excesiva. Hay un espacio en donde digo, basta, no más. Ese sería el mensaje que trae el enojo. Basta, no más, hasta aquí. Emociones secundarias que vienen con respecto al enojo: el rencor, el odio, el resentimiento, la valentía. Y mira que estamos hablando de la valentía y de pronto es, ¿cómo? Venga, Mireya, ¿por qué me vienen a decir que la valentía tiene enojo? Tiene mucho enojo. Alguien valiente, su cuerpo es echado hacia adelante. Incluso nos lo pintan en los cuentos de los niños, ¿no? Esta princesa japonesa, no me acuerdo cómo se llama, pero salen todos los guerreros montados en sus caballos hacia adelante, en rumbo a la guerra. Valentía, pasión. Esta pasión carnal tiene gotas de enojo. Incluso poder fundirme con el otro, ser con el otro, ¿tiene gotas de enojo? Sí, porque también cuido de mí como cuido del otro. Porque echarme para hacia adelante tiene que ver con el enojo. Y de pronto nos llega el asombro cuando hablamos de este espacio. Impotencia, resolución, resultados, dignidad, coraje, frustración y entusiasmo. ¿Cómo así que el entusiasmo tiene gotas de enojo? Absolutamente cierto. Porque lo que hace el entusiasmo son emociones de vibraciones y energía alta, y el entusiasmo es una emoción de energía alta. Nos permite estar, levantarnos, subir, bajar, como el valiente que va derechito hacia la guerra. El enojo es propiamente tal, y es de las emociones junto con todas, pero el enojo que tiene muy mal fama. Nadie nos queremos ver enojados, nadie nos queremos sentir siendo los enojones de la plaza, del colegio, del trabajo, de la familia. Sin embargo, es mirar quién hemos sido nosotros con el enojo. ¿Qué tanto hemos aprendido a decir no, no más? ¿O qué tanto por miedo no he dicho no más, hasta aquí? ¿Cuáles son los límites que probablemente hoy día en la vida me toca poner que no pongo? O nunca los he puesto, o ni siquiera sé cómo se come eso, ni malo ni bueno, que es lo que hemos venido heredando desde tiempos anteriores con respecto al enojo. Y también es bien importante que aún cuando no conozcamos muchas de estas emociones, hoy nos demos permiso de ahogarnos en ellas, ¿sale? Ahora sí, vámonos con esta que tiene puta. O sea,
muy buena fama, todos la queremos. En la película es la que brilla, parece que trae un foco detrás, ¿no? Es la valiente que sale, y digo, para los que no la han visto, es una de las valientes que sale como a resolver el caos de la película, bla, bla, bla. La alegría. La alegría tiene una función y nos conecta con el celebrar la vida, estar claros que estamos vivos. El día que nos dejen salir de este maldito encierro, todos vamos a salir corriendo como gallinas sin cabeza, alegres porque podemos disfrutar de la calle, podemos entonces mirar a los otros, el sol, la lluvia, etc. La alegría tiene que ver con aprender a celebrar y celebrarnos vivos, ¿sale? Su mensaje es: viva la vida, estoy vivo. Ese es el mensaje que nos trae la alegría. El cuerpo, las pequitas, bueno, las sonrojamos la cara, las mejillas, demanda mucha energía. La alegría, al igual que el enojo, es una emoción que es de vibraciones altas, ¿sale? Es de esas emociones que ocupan de nuestro cuerpo mucha alegría. Este personaje en la película todo el tiempo está de pie. Yo no me recuerdo haberla visto sentada y quieta, porque es una emoción que demanda mucha energía. Hay respiraciones profundas, como cuando nos enamoramos, que las respiraciones son profundas, y entonces miras a ese enamorado cual idiota, y llega la alegría, sí, también. Hay mucha respiración, incluso hay lágrimas, que pareciera muy extraño, y yo cuando escuché esto de mi maestra, de mi mentora, yo decía, venga Luchi, ¿por qué van a haber lágrimas si estoy alegre? A mí me habían enseñado en mi historia de vida que aquel que está alegre no puede llorar, que solo el que está triste puede llorar. Entonces, eso de que lloran, yo me acuerdo que mi abuela me decía, eso de que lloren por alegría, eso no es. A mí me enseñaron que la alegría no tiene lágrimas, y claro que las tiene. Hay mucho movimiento, dada la energía alta, y he enseñado a los dientes que también una manera de poder expresar la alegría no siempre es por medio de la risa. Sin embargo, es, digamos, dado que son predisposiciones a la acción, un resultado inmediato. Sonrío, enseño mis dientes, ¿sale? Y las emociones secundarias que vienen con respecto a la alegría, que la mayor parte de sus componentes es la alegría, es la euforia, el espacio en donde estoy eufórico, grito, bailo, hago, la felicidad, la picardía, esto que tenemos mucho los mexicanos, esta picardía, la diversión, el aprender a divertirme, la nostalgia tiene alegría. La nostalgia es poder voltear el cassette y decir, eso de recordar es vivir, ¿lo han escuchado? ¿Tiene nostalgia? Sí. Empatía, la pasión de nuevo, la pasión carnal, obviamente la celebración y la simpatía. El poder relacionarnos con el otro, que es la simpatía, la empatía, la picardía, también tiene que ver que su base principal es la alegría. También es cierto que mucho de su mix emocional, de las muchas emociones que traen, son de alegría. Y esta está la emoción que yo creo muchos de pronto podemos tomarla como siempre estoy alegre. Me pasa algo y estoy alegre. No sé si conocen de pronto a alguien que siempre sonríe. Y hoy en el encierro, desesperados y frustrados, todos sonreímos. Y siempre sonreímos. Porque hemos aprendido a que en la vida nuestro fin último es estar alegres, es ser felices. Y no es que esté mal, sin embargo, no es la única. Son 173 veces en un día. Ahora imagínate en estos tiempos de caos. Pareciera que en estos tiempos de caos, la alegría de pronto bajó un poco su llama. Y la realidad es que no es así. La realidad es que la alegría llega. Hablemos entonces del otro polo y de la otra cara de la moneda, la tristeza. Esta tristeza que tiene mucho que ver con poder conectarnos con lo que nos importa. Por eso lo puse acá. Nos conecta con lo que me importa, me conecta con el pasado y con la pérdida. Nada que no sea importante para mí tiene la capacidad de conectarme con la tristeza. Alguien querido, cuando parte de este viaje que se llama vida, si no es importante, no tiene la capacidad de ponerme triste.
así sea mi taza de café. Si es mi taza de café preferida y representa algo importante para mí, y se me pierde, se me tira o lo que sea, y se me va, entonces llega el mensaje de la tristeza que dice, esta pérdida me duele. Esta pérdida me duele. Y es verdaderamente retante para muchos seres humanos hoy en día poder decir, esta pérdida me duele. Estoy triste. Darle lugar a la tristeza como lo que es, una emoción, que pareciera que las mujeres tenemos mucho permiso de estar tristes y mostrar nuestra tristeza. Pero los varones, en muchos espacios, en muchas familias, en muchas culturas, no tienen permiso de estar tristes. No les enseñan no les hemos enseñado a nuestros hombres a que la tristeza también les va a llegar y que de pronto la energía va a bajar, porque en la parte física, en el cuerpo, baja la energía, el metabolismo del cuerpo se detiene, se hace más lento, la respiración es muy lenta, llegan los suspiros y de pronto las lágrimas. Y es aquí en donde yo quiero poner una gran invitación a que en estos espacios, en este caos, en esto que nos está pasando hoy día y en nuestra actualidad en muchos lugares, a la tristeza no se le dé el lugar que le corresponde. De hecho, quien ya vio la película y quien no, yo se los pido, por favor, véanla. El meollo del asunto de la película se resuelve cuando le dan su lugar a la tristeza. Cuando de pronto la tristeza llega a tomar su espacio, a darle su lugar, a darle la importancia que tiene la tristeza, como lo tiene el amor, como lo tiene la alegría, como lo tiene el enojo, es entonces en donde podemos incluso conectarnos con eso que nos importa. Honrar esto que me importa. Desde mi taza de café favorita hasta el ser humano que está junto de mí, hasta mis hijos, mi familia, mis papás, mis hermanos, mi ciclo, mi círculo social. Las emociones secundarias que llegan con respecto a la tristeza, melancolía, recuerdos, incertidumbre, la envidia tiene mucha tristeza, miedo a perderlo todo, ilusión, lástima, derrota, la desesperanza, esa que creo hoy, dado esto que vivimos a nivel mundial, a mucha gente de pronto le llega la desesperanza de no saber, la impotencia, que pareciera que es puro enojo, no es así, pero pareciera que la impotencia solo trae rabia, ¿cierto? Y la realidad es que su base es la tristeza y de pronto la resignación. Ya no tengo nada por hacer. Ya fue suficiente. Ya no tengo nada por hacer. Darle su lugar a la tristeza es darle lugar a honrar lo que nos importa y quienes nos importan. Darle su lugar a la tristeza es poder darle su lugar a esto que nos pasa y que nos duele. Darle la importancia que le toca a nuestro pasado para vivir el presente sin estar siempre volteando al pasado e inventarnos un futuro, ese que de pronto nos da terror siquiera poder imaginar. De pronto poder vivir en el aquí, en el ahora, ocuparíamos echarle un buen vistazo a la tristeza e enseñarle a nuestros hombres y a nuestras mujeres, a nuestros niños, a también ponerse tristes, a que también nos toca lavar el alma. Nos lavamos el cuerpo con agua, lavamos los trastes con agua, lavamos el coche con agua. Las lágrimas son agua y es la única manera que tenemos para limpiar nuestro propio alma, nuestro interior, nuestro yo soy. Y el tragarme las lágrimas, porque yo he tenido alumnos que son maestros en poder tragarse las lágrimas, es tragar y negar de pronto que esto que me importa no lo tengo, o que esto me importa. Darle espacio y enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes y aprender nosotros de adultos a llorar. Hay quien no sabe llorar porque no le enseñaron a hacerlo. Así como hay a quien le enseñaron a siempre estar así, hay a quienes no le enseñaron a llorar. Y de pronto es tan gratificante que alguien te acompañe a llorar. Hace no mucho, hace 7 meses perdí a mi abuela y me fue tan gratificante poderle llorar a mi pérdida
es un espacio en donde creo yo nos rediseñamos. Vaciamos el vaso para que se vuelva a llenar, porque sí o sí se va a llenar. La vida está hecha de eso. La vida está hecha de luces, la vida está hecha de frustraciones, la vida está hecha de altas y bajas. Y la tristeza es de esas emociones que nos permiten hacer mucho y que elevan nuestros estándares en la medida en la que honro esto que me pasa, en la que me conecto con lo que me importa y con quienes me importan en la vida. Bienvenida también la tristeza. ¿Y qué tal esta? Pintemos ahora este momento de rojo, ¿no? Hablemos del amor. El amor que tiene una principal función que tiene que ver con la admiración, la libertad, la protección y un espacio también de seguridad. El amor lo que hace y a lo que viene es a poder mostrarnos nuestra capacidad de admirar al otro. Cuando decimos que estamos enamorados de alguien, de algo, también podemos decir que ese algo o ese alguien nos genera montones de admiración. Cuando a alguien le dices te amo, es porque le admiras hasta la manera en cómo pestañea, cómo parpadea. ¿De acuerdo? Es importante porque hoy día, de pronto hasta por quien te pasa el salero ya le dices, ay, te amo. Está tan prostituido este mensaje de te amo, que en nuestra actualidad, así como estamos hablando de el miedo, dada la contingencia, etcétera, también podemos hablar que el término te amo está muy prostituido. Ya cualquiera de pronto nos dice te amo sin tener ni siquiera un espacio de conciencia en donde nos conocemos tiempo atrás o sin tener historia. Pregúntate si a quienes le dices te amo, en realidad le admiras. Si tu respuesta es sí, estamos hablando de un espacio fidedigno. Si la respuesta es no, ocuparemos echar un vistazo en cuál es el verdadero mensaje que quiero entregar. Porque cuando el mensaje entregado es te amo, es exactamente ahí en donde hablamos de admiración, de seguridad, de protección, pero sobre todo de libertad. El amor es el mensaje más claro de la libertad. Alguien que en verdad ama es libre y deja ser libre al otro. Hable el plexo solar, este espacio del pecho. Tiene una respiración tenue, como cuando suspiramos. No hay resistencia, el cuerpo no está duro, resistente, tenso. ¿Querés mirar el perfecto mensaje o el perfecto movimiento, por lo menos para mí, del amor? Cuando el aire mueve las hojas de los árboles, es una perfecta señal del amor, porque no hay resistencia. El árbol no se pone resistente y no te quiero, no me muevo, no sé qué. Las hojas de los árboles se mueven cuando el aire llega. Es una danza tan perfecta que no existe la resistencia. No hay esfuerzo. El ritmo cardíaco disminuye, a diferencia del enojo. El cuerpo está dispuesto a abrazar, a proteger y a acoger, y de ahí viene el término del apapacho, ¿no? Nos dejamos apapachar, nos dejamos proteger, nos dejamos ser acompañados, que no es lo mismo que acompañar nomás. Ser acompañados por ese alguien a quien admiro y a quien entonces le puedo entregar este mensaje que dice, te amo. Las emociones secundarias que vienen con el amor, la apatía, y sí, porque son emociones de niveles bajos, la cautela, la pasión, y si te das cuenta, la pasión ha aparecido en las 4, y aparece porque la pasión es la combinación de todas, la admiración, el candor, esa es una palabra muy colombiana, tiene que ver como con el apapacho, ¿no? Con el dejarme estar, este cariño que entrega la gran madre es candor, la ternura, la seguridad, la protección y la gratitud. La gratitud tiene montones y montones de amor. Su parte principal y esencial es el amor, ¿de acuerdo? El amor tiene colores, tiene diferentes tonos. Es decir, yo amo a mi mamá, pero no la amo de la misma manera que amo a mi pareja o que amo a mis amigos. Por ahí mi abuela decía, son amores distintos. Y en un término muy, muy coloquial, sí, son amores distintos. Sin embargo, yo diría que son maneras o matices en colores distintos que son amor.
porque no puedo negar que amo a mi mamá como amo a mi hermano, sin embargo, no es el mismo amor. No es el mismo amor de mi familia al amor que le tengo a mi pareja, por ejemplo, porque es de un color diferente. El amor filial no es lo mismo que es el amor a la familia, el amor filial, que el amor carnal. Totalmente distinto, ¿sale? Y esta es un cuadro donde podemos mirar las que ya hemos hablado: tristeza, miedo, rabia, ternura y alegría. Ya se me movió, ahí está. En donde podemos empezar a hacer, digamos, la combinación, ¿no? Si lo ven, tristeza y tristeza, melancolía, este regreso y volver a vivir y volver a estar. Tristeza y miedo, desesperación, intranquilidad, tristeza y rabia, tristeza y ternura, tristeza y alegría, miedo y tristeza, es decir, todas las posibles combinaciones con respecto a las emociones secundarias, que traen emociones secundarias, ¿de acuerdo? No quiere decir que estas estén siendo las únicas. Hay muchas, hay miles, por eso voy a preparar el paper para poder hacérselos llegar por medio de Andrés, en donde podamos interpretar bien y en donde ustedes puedan mirar cuál es la emoción primaria con respecto a esta primera teoría, con el combinar las emociones primarias, cuáles son las que vienen detrás, ¿no? Y si esto que nos pasa en el día a día es una emoción secundaria, es una emoción primaria, pero ¿cuál es su componente mayor en el mix emocional, ¿no? Esta melancolía que siento, ¿de dónde viene? Pues viene de la meritita tristeza. Y la melancolía tiene buena fama y la tristeza no. Responde a esto que te digo, que no hay emociones ni malas ni buenas, simplemente son. ¿Sale? Entonces, aquí están unos cuantos ejemplos en donde podemos mirar qué es lo que hay y qué es lo que pasa. Y muchísimas gracias. No sé si por ahí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Y pues nada, yo quedo muy, muy a la orden. Muchas gracias por su atención y sigamos emocionando. Mi invitación esta tarde es poder reconocer cuáles son las emociones que nos están habitando como humanidad y a cuáles estamos invitando que lleguen, ¿no? Cuál es este rediseño a partir de los mensajes que nos da la Madre Tierra, las diferentes uniones entre la humanidad, y que cuando se trata de temas humanos no existen fronteras, ¿no? Hoy creo que todo el mundo estamos en una sola conversación y la invitación es esa, a sentir las emociones propiamente tal. Muchísimas gracias. Excelente, y ella me encantó, me gustó muchísimo. Acá tengo preguntas. A ver, tengo una pregunta. ¿Cómo consideras al amor respecto a otras emociones? ¿Si pasajero o constante? El amor, como bien lo dije, es una de las emociones primarias, es decir, es transitorio. El amor llega, hace lo que ocupa hacer, trae el mensaje que ocupa traer y se va. Es decir, el ser humano no estamos hechos para solamente sentir amor. Estamos hechos para sentir 173 como mínimo en un día. Entonces el amor es transitorio de la misma manera en la que es transitoria la tristeza, el enojo, la frustración, la ira, porque al final del día es una emoción propiamente tal. Entonces no hay manera de que se instale solamente el amor. Excelente. Acá tengo otra pregunta. ¿Cómo se maneja la angustia amorosa como una separación, por ejemplo, cuando la expresamos? Más bien en una separación, en una relación amorosa, no sé si estemos hablando de amor. Más bien creo que regresando a la parte de la tristeza, si estamos hablando de una separación en donde hay una pérdida, entonces aparece y estaríamos hablando no de amor, sino de tristeza, porque me duele esta pérdida. Entonces, es aquí en donde ocupamos mirar que también de pronto nos confundimos con respecto a lo que me pasa. Quien tenga esta pregunta está confundiendo un poco. Es este amor que perdí que hoy me trae tristeza, entonces no sé dónde acomodarlo. ¿Qué hago con esta tristeza? Porque esto que me importa, alguien a quien yo amaba y admiraba y sentía amor, se fue y se perdió. Lo perdí. Hoy me duele esta pérdida. Sería maravilloso poder explorar
la tristeza como lo que es. ¿Y qué le está pasando a este ser humano? Uy, que la tristeza de pronto es no sé qué hacer con ella. Y entonces digo, es que yo tengo amor, y entonces ¿qué hago con el amor cuando ya no está con quien amo o a quien amaba? Y sería muy, muy bueno y muy bello poder mirar la tristeza desde lo que es el dolor a una pérdida. Excelente. Acá tengo otra pregunta. ¿Por qué a veces expresar el dolor incrementa más a fondo la angustia? Sí, porque el cerebro, nuestro cerebro razonable, no está hecho más que para evadir el dolor. Estamos hechos así. Nuestra historia, nuestra anatomía está hecha para evadir el dolor. Entonces, cuando llega el dolor, busco la manera de evadirlo porque esto duele y esto que duele no lo quiero conmigo. Entonces, lo que hago es querer irme, querer huir, querer deshacerme de este dolor. Y eso, cuando no encuentro cómo deshacerme de este dolor, porque indiscutiblemente, y volviendo un poco a la pregunta anterior, como esta pérdida me duele, ya no sé qué hacer con este dolor tan grande porque esta pérdida me duele, aumenta mi angustia, incluso yo le pondría que aumenta angustia, aumenta desesperación, aumenta frustración, aumenta nerviosismo, aumenta ansiedad, porque no sé qué hacer con esto. Entonces, aumento muchas de estas emociones secundarias que en lugar de reconocer el mensaje que hoy en mi vida me trae, es bien sencillo, porque es un espacio humano, poder decir, no, esto yo no lo quiero. ¿A quién se lo entrego? ¿Quién lo quiere? Y al no encontrar dónde ponerlo, entonces aumenta la angustia, el temor, el miedo, la frustración y todas estas emociones de energías bajas, de emociones que alejan más allá de acercar. Y la última pregunta, Yeya. ¿Cuál es el punto o la forma para que no interfiera en nuestro ánimo para ocuparnos de nuestras actividades obligatorias como el trabajo? Pues mira, yo he investigado mucho el tema laboral con respecto a las emociones. Este pequeño taller que estoy compartiendo con ustedes lo llegué a dar en un espacio gubernamental aquí en mi país, en mi estado, en donde hablaba con los coaches de qué hacer o cómo ellos, la pregunta más grande es, ¿cómo dejo en el coche o en la puerta mis temas familiares y no traerlos a la oficina, ¿no? Porque eso es algo que también, hablando desde el control, queremos controlar nuestras emociones para que nadie se entere lo que me está pasando. Y en realidad, yo creo que más bien es poder poner a cada quien con su cada cual y en su lugar. Es decir, dice mi papá, que yo lo creo uno de los hombres más sabios, hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para evitar todas las emociones. Porque yo puedo, hoy día yo les comparto desde mi miedo, desde mi desesperación por estar encerrado, por no poder salir a mirar a mis alumnos de cerca, me ha llegado el miedo, me ha llegado la tristeza, me ha llegado el enojo, me ha llegado la frustración, también me ha llegado un poco la melancolía, y desde todas estas emociones hoy les estoy hablando. Es decir, yo me pongo al servicio desde esto que me está pasando a mí, Mireia, me puedo poner al servicio de ustedes. Y yo creo que la respuesta a esta pregunta es todo lo que nos pasa en la vida, ponerle nombre, tiempo, momento, y sobre todo ponerle palabras. Si es enojo, es enojo. Si es frustración, es frustración. Si es ira, es ira. Si es odio, es odio. Si es amor, es amor. ¿Me explico? Es no negar lo que nos pasa, sino desde lo que nos pasa, poder ponernos al servicio del otro. Y no necesariamente ocupamos ser coaches para ponernos al servicio del otro. Hasta la persona que te cobra en el supermercado se pone al servicio de ti, un doctor, un enfermero, un contador, etcétera. Cualquier persona en el ramo laboral se pone al servicio del otro por la simple y sencilla razón de que somos seres sociales. No hay manera de poder exentarnos de esta sociedad o del espacio humano en el que vivimos. Entonces, desde lo que nos pasa, ponerle nombre, lugar, tiempo, forma a lo que hacemos, a lo que nos pasa, creo yo que es la mejor manera de poder empatar. Porque el hecho de que sea trabajadora, y las que son trabajadoras y son mamás, no cuando trabajan dejan de ser mamás. Y cuando son mamás dejan de ser trabajadoras. Soy mamá, como soy hija, como soy trabajadora, como soy hermana, como soy colega, como soy amiga, como soy compañera de trabajo, como soy un ciudadano de este mundo. No, es decir, tenemos los roles
que más bien son espacios arquetipales, son arquetipos que habitamos los hombres y las mujeres, sin importar incluso el género, ¿no? Excelente, Yeya. Ha sido una charla que me gustó muchísimo. Les recuerdo que pueden seguirle a Yeya en Facebook como Yeya Murillo, en Instagram como Yeya Murillo, y su mail es mireyam45@gmail.com. Yo te agradezco de corazón, junto con Cris y con todas las personas. Gracias por darnos el honor de contar con tu presencia, por permitirnos ayudar y llegar a muchas más personas. No sé si quieres dejarle algo más al público, algo adicional para despedirnos. Pues sí, a darles las gracias infinitas por escucharme, gracias por sus sonrisas que vi de algunos, la cara de asombro de otros, el asentamiento de otros tantos. Gracias por haberme regalado este espacio. Quedo al servicio de ustedes desde este espacio, desde este lugar. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a Ivanova, que también me pudo contactar con todos ustedes. Este es su espacio y en lo que yo pueda aportar, cuenten conmigo, por favor. Muchísimas gracias, Yeya. Les recuerdo que mañana continuamos con Linda Romero con el tema amor propio. Muchas gracias, Yeya. Que Dios te bendiga, te cuide y te multiplique por 7 veces 7 toda tu humildad y toda tu generosidad. Cuídense, chicos, y que les vaya muy bien. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Un beso grande a todos por allá. Muchas gracias. Chao, chao.